Ya, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos teniendo un momento de oración? Oremos. Señor, te damos gracias por este momento también de poder sentarnos para poder estudiar, Padre, algo tan importante como es el interpretar correctamente tu palabra. Señor, ayúdanos a poder adquirir también este conocimiento, Padre, para que no solamente nos sirva a nosotros, sino también que por medio de nosotros podamos ayudar a otros también a poder ir correctamente a la palabra del Señor. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos también que se han dado su tiempo. Bendice este tiempo también en conocimiento, Padre, en sabiduría también de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Huguito, acá hay material por sí. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a seguir con lo siguiente. Noten ahí, no sé si se logra ver, ahí está, justamente. El quinto bloque, principios microhermenéuticos. Con el concepto de micro me refiero al hecho de meternos ahí, en el asunto mismo. Es un término general más que nada, no es que sea en sí algo estándar, pero nos va a servir como para entender algunas cosas que tienen que ver con justamente el análisis del texto mismo, lo micro. Lo macro es lo grande, ¿cierto? Es como un vuelo de pájaro sobre el texto, sobre algunos conceptos. Hoy día vamos a ver dos principios, el principio inductivo y el principio de distinción. El principio de distinción, ¿cierto? Perdón, ahí me adelanté un poquito. El principio de distinción básicamente tiene que ver con que la palabra del Señor distingue al judío, al gentil y a la iglesia de Dios. Es un principio bien interesante. El principio inductivo, a veces método inductivo, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, y el concepto del principio de distinción. Esto ya, hermanos, son principios hermenéuticos ya concretos. Al principio nosotros hemos visto un montón de otros conceptos, ¿cierto?, que son conceptos más aleatorios, si se puede decir, de la hermenéutica, que son útiles también, pero aquí ya vamos con principios mismos de interpretación. Y esto nos va a ayudar ya concretamente a interpretar, a tomar o a considerar justamente estos principios para la correcta interpretación de la palabra. Por ejemplo, vamos a ver el principio de distinción con este concepto de ver qué es lo que la Biblia enseña con respecto al judío, al gentil y a la iglesia de Dios, pero también vamos a ver algunas objeciones a estos principios o a este principio que es importante saber. Hay varios conceptos, ¿cierto? Hay, por ejemplo, una respuesta a la objeción basada en Efesios 2.11, Gálatas 3.28, ¿cierto? Este concepto o esta objeción, en este caso, lo que pretende es eliminar justamente esta distinción. ¿Qué pasa si no hay esta distinción? Entonces no serviría este principio. Entonces tenemos que tratar esta objeción. También hay una objeción basada en Gálatas 6.16. Vamos a ver ahí un análisis, un modelo de análisis a un versículo bien particular. Y finalmente una respuesta basada en la palabra eclesía, que también es un cuestionamiento que se hace a este principio de distinción. Algunos creen que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, con ello lo que se hace es eliminar este concepto justamente de la diferencia que existe entre Israel y la iglesia. Ahora, lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, tiene que ver con lo siguiente. La página, por favor, 136, dice el principio inductivo. Ahí vamos a tener que completar algunas cosas. Dice una cuestión elemental que hacemos en nuestro primer acercamiento al texto bíblico, lo resume el método o principio inductivo, procedimiento interpretativo que hace preguntas objetivas al texto. El método inductivo es opuesto al subjetivismo propio de las lecturas superficiales o a la interpretación deductiva. En cierto sentido, el principio inductivo es un resumen del principio de que las escrituras son su propio intérprete. Algunos ejemplos basados justamente en Lucas 14:26. Vamos a ver aquí un ejemplo concreto del método inductivo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El método inductivo, ¿qué es lo que hace? Hace preguntas al texto. Y aquí vamos a ver un ejemplo y vamos a contestar a la pregunta. ¿Quién lo dice de acuerdo a este versículo? Jesús. Muy bien, colóquenle ahí, el Señor Jesús. ¿A quién lo dice? Por favor, ¿alguien puede leer Lucas 14:25? Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él
Ok. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿A quién lo dice? Muy bien. Pero no a las multitudes, sino a las grandes multitudes. Una cosa es multitud y otra es una gran multitud. Hay una diferencia ahí. ¿Cuándo lo dijo? Esto tiene que ver con el tiempo. Bueno, ahí básicamente podemos poner en el ministerio de Cristo. En el ministerio de Cristo. Ahora, noten la última pregunta. De hecho, si ustedes notan todas las preguntas, ¿quién, a quién, cuándo y para? Podemos añadir más preguntas, pero estas son preguntas básicas. Pregunta, ¿para qué lo dijo? Alguien podría, solamente con el examen del texto, ¿para qué lo dijo? ¿Qué creen ustedes? Esto ya es una pregunta que implica un análisis un poquito más profundo ahí, ver el contexto, ver por qué Jesús está diciendo eso. Bueno, esa es la idea. ¿Para qué lo dijo? Para ver cuán decididos están estas personas en seguir. Ya, sí, esa es una inferencia correcta. Sí, sí. Pero de acuerdo al texto, hay algo específico ahí. O que nos puede servir como pauta para entender, a esto se refiere, para eso lo dijo. Perfecto, por ahí va la cosa. Para clarificar quién es un verdadero discípulo. ¿Me entienden? Porque muchos querían seguir a Cristo, pero Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto? Y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está la cuestión, ser discípulo. ¿Quién es un discípulo? Él tiene que clarificar eso. Y un discípulo debería poner a Cristo en primer lugar. Entonces, en esto se resumen, hermanos, el principio inductivo. Noten, por favor, aquí en la pantalla lo siguiente. El método inductivo implica tres cuestiones generales: observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Como ustedes tienen ahí, la idea de observación tiene que ver con descubrir lo que el texto dice llanamente, el sentido ilocutivo, ¿cierto? No el sentido locutivo, sino el sentido ilocutivo. Tiene que ver con la intención de Jesús. Después viene la interpretación, descubrir cuál es el significado del texto. Y esto implica saber el significado para los destinatarios originales. Recordamos que la Biblia, ¿cuántos significados tiene? ¿O las enseñanzas o las doctrinas? Uno. No, la Biblia no tiene intención polisémica, tiene un sentido. La idea polisémica básicamente viene de la teología liberal o de la teología contemporánea. La aplicación, descubrir de qué manera ese significado tiene pertinencia para nosotros. Y ahí tiene que ver con la aplicación. Por ejemplo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, no puede ser mi discípulo. ¿Eso aplicaba para los discípulos del primer siglo o también para nosotros? Perfecto, para nosotros también. El estándar sigue siendo el mismo. Y ahí está el concepto del principio atemporal, en este caso, de estas enseñanzas. Página 137. Noten que en el párrafo anterior dice, el método inductivo no solo tiene utilidad interpretativa, es útil también para corroborar interpretaciones puntuales, antojadizas y concretamente deficientes. Un ejemplo crítico es la cuestión de guardar el sábado, una creencia característica del adventismo, secta que insiste en señalar que el culto dominical fue una imposición del emperador Constantino. Página 137, aquí hacemos un análisis de a quién Dios dio este mandamiento. Hagamos solamente el primer ejercicio, el resto se los voy a dejar de tarea en la página 137 al final y 138. Noten ahí el versículo de Éxodo 31:13. De hecho, algunos adventistas dicen que quienes llevamos a cabo el culto dominical, en realidad estamos adorando al sol, ¿cierto? A este viejo Dios, ¿cierto? El sol Invictus. Y no estamos evidentemente adorando al Señor verdadero, por el tema del día. Bullón, ¿cierto? Es un predicador bien conocido, adventista, que habla del Sunday. ¿Y Sunday en inglés qué significa? El día del sol, ¿cierto? Aunque igual existe el Saturday. ¿Y qué es Saturday? De hecho, ese era un día dedicado también a un dios también. Así que, ahora,
Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Miren, hagamos el ejercicio inductivo, simplemente. Pregunta, ¿quién habla a quién en este versículo? ¿Quién? Ya, Dios a Moisés, perfecto, y Moisés al pueblo de Israel. Aunque podría ser la primera parte nomás. Dios a Moisés. Porque igual, noten que él le dice, diles, ¿cierto? Tú hablarás a los hijos de Israel. En primera instancia es Dios hablándole a Moisés. Esta es la pregunta clave. ¿A qué corresponde la observancia del día sábado? ¿De acuerdo a este texto? Muy bien. ¿A una? A una señal. Esa es la respuesta concreta. A una señal. Coloquen ahí a una señal. ¿Entre quiénes es esta señal? Muy bien. Entre Dios e Israel. Colóquenlo ahí. Entre Dios e Israel. ¿Quién es mí en el texto? Muy bien, Dios, Jehová. ¿Y quiénes son vosotros en el texto? Israel. Si hacemos el resumen, ¿entre quién Dios hizo este pacto? ¿O con quién hizo Dios este pacto? Con Israel. Pueden seguir después ustedes completando, ¿ya? Para que pasemos a la página 139, que es el principio. El segundo principio que quiero que veamos ahora, que es un poco más largo y más extenso, aunque en realidad es súper concreto este principio, pero lo que yo estoy haciendo es también tratando de responder a las objeciones. Ahora, el principio de distinción, ahí lo veíamos, ¿cierto? Justamente en principio inductivo, ¿quién habla a quién? Dios a Moisés y Moisés al pueblo de Israel. Aquí corresponde la observancia del sábado a una señal. ¿Entre quién? Entre Dios e Israel. ¿Quién es mí en el texto Jehová? ¿Y quiénes son vosotros? El pueblo de Israel. ¿Cómo se llama este principio? Inductivo. O método inductivo también algunos le conocen, nos enseña como método. Pero también esto incluye un concepto, un principio, el principio inductivo. Hagamos las preguntas correctas al texto. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y así. Ahora, el principio de distinción, ¿cierto? Dice, el principio de distinción señala que es necesario hacer distinción hermenéutica en donde Dios lo hace, como señala el profesor Phillips. Veamos por favor esta parte porque hay que completar también. Dice el profesor Phillips, un axioma básico de la interpretación de la Biblia es que siempre debemos trazar una diferencia donde Dios la traza. En este sentido, el Nuevo Testamento distingue varias categorías que son relevantes para una correcta interpretación de ciertos tópicos. Por ejemplo, las Escrituras distinguen entre quienes son criaturas de Dios de los hijos de Dios. ¿Se ha fijado que a veces la gente dice todos somos hijos de Dios? No sé si ha escuchado esa frase. Todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son. Y una distinción que hace la palabra del Señor. Siguiendo con este primer ejemplo, es claro que todos somos criaturas de Dios, pues todos somos descendientes de Adán. Sin embargo, el ser una criatura de Dios no es sinónimo de ser hijo de Dios. Pues esto llega a ocurrir por un acto soberano de Dios. Otra distinción que el Nuevo Testamento revela es relativo a la santificación. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de la santificación posicional. Con lo que leí. Posicional del creyente. La santificación posicional es la que subraya nuestro estado judicial ante Dios. Ahora bien, otra cosa es la santificación experimental. Siempre de repente se produce una confusión bastante grande en este tema. Sin santidad nadie podrá ver a Dios, dice el autor de Hebreos. Si lo tomamos en el sentido experimental, ¿quién podría cumplir ese estándar? Nadie. Así que nadie vería a Dios. Entonces, por eso es importante saber la diferencia. Vamos a mencionar entonces
Otras distinciones que son importantes como la distinción entre la salvación y las recompensas, pero una distinción hermenéutica fundamental para la correcta interpretación de las Escrituras es la distinción que las Escrituras hacen entre quienes son judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. Y esto es clave y se basa en 1 Corintios 32. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Noten por favor esta imagen aquí, ¿cierto? El profesor Phillips dice lo siguiente, que creo que es pertinente. Dios ha dividido, ahí en adelante un poquito, Dios ha dividido a la raza humana en 3 categorías, judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. Estas 3 categorías son distintas entre sí, no las debemos mezclar. El Amin el Arista, al tomar profecías de Israel y aplicarlas a la Iglesia, le quita la espiritualidad a gran parte de la verdad divina, robándole a Israel su futuro nacional y negando la era milenaria venidera cuando Cristo reinará sobre la tierra y triunfará sobre sus enemigos. ¿Y esto pasa por qué? Porque no se aplica el principio de distinción. Ahora, 1 Corintios, ¿cierto? 10:32 es la base de este principio. Y dice acá, si examinamos esta declaración por medio de un diagrama de flujo, el énfasis paulino se hace aún más evidente. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es lo siguiente. Esto ya es más exégesis, pero generalmente cuando hace un análisis del texto, uno debería hacer este tipo de mecánica. Separar las declaraciones fundamentales de las complementarias. Yo simplemente estoy dando como un ejemplo para darle más contenido, ¿cierto?, al material. Y aquí lo que notamos es lo siguiente. No seáis tropiezos, eso ya es un concepto o una idea. Lo demás es complemento de esa idea. ¿A quién no debemos ser tropiezos? Y aquí dice, ni a judíos, dice, ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios. No se fijen en esto, el texto griego, aunque algún día si estudiamos un poco más de exégesis, nos vamos a dar cuenta de que siempre es importante entender cómo es que están, ¿cierto?, las declaraciones sugeridas en el texto. Hay una repetición, ni y ni, aunque esos kai, no se traduce ni, pero es una correcta interpretación, ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios. Pablo quiere distinguir claramente. No está diciendo todos somos iguales, ahora hay un nuevo Israel. No, este texto nos deja ver claramente que hay una distinción. Y la explicación es la siguiente. Noten por favor en la página 140. La fórmula ni más a, ¿cierto? Esto es gramática, exégesis en cierto sentido. La fórmula ni más a subraya la intención ilocutiva de Pablo de describir 3 grupos en su constitución singular. No es el dispensacionalismo que hace esta diferencia. Es el propio Nuevo Testamento quien reconoce tal distinción que se revela en todas las Escrituras, como observamos en el siguiente recuadro. Noten este recuadro que es bastante interesante, de cómo la propia Escritura, en toda la Escritura nos revela cómo Dios, ¿cierto?, va tratando justamente con los gentiles y aún con los creyentes, con los judíos de diferente manera. Noten, del 1 al 11 Génesis trata con los gentiles o con la humanidad, hasta que llegamos al Génesis 12. ¿Y qué pasa en Génesis 12? Dios hace un encuentro, un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y desde ahí en adelante, ¿qué sucede? ¿Con quién trata Dios? Y de hecho la Biblia deja ver que desde Génesis 12 hasta Malaquías, Dios trata específicamente con Israel. Y después Mateo, Marcos, Lucas y Juan es lo mismo. Aunque por supuesto también hay una referencia, una alusión también a los gentiles. Pero específicamente Dios trata con Israel. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ellos dos, a Apocalipsis 4, Dios trata con la iglesia y también en Apocalipsis 4 la iglesia es quitada de la tierra. ¿Qué pasa desde Apocalipsis 6 al 19? No existe en estos capítulos un tratamiento para la iglesia. No está la iglesia en estos capítulos. Y si usted va leyendo, ¿cierto?, objetivamente el texto, se va a dar cuenta de que Dios trata específicamente con un pueblo israelí y también con los incrédulos gentiles. Finalmente, Apocalipsis 20 al 22, Dios trata con los salvos de Israel y los salvos también gentiles. Entonces, este concepto, este principio, si nosotros lo violamos, obviamente vamos a concluir un montón de cosas que no tienen mucho que ver. Ahora, avanzamos, ¿cierto? Judío, ¿cierto? Significado e implicancia. Página 140. Dice ahí, ¿quiénes son los judíos? Y esto es importante entenderlo.
Los judíos son los descendientes terrenales de Abraham, Isaac, y Jacob. Los descendientes por medio de Ismael y Esaú no se llaman judíos. David no era descendiente de Ismael ni de Esaú, sino descendiente de Abraham. Por lo tanto, un judío es descendiente de Abraham. Descendiente de Abraham. Dicho en otras palabras, para ser judío uno tiene que ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Hay alguno aquí que sea descendiente de Abraham? ¿Sí? Tenemos uno. Dos. Ya. Dice, los judíos también fueron conocidos por dos nombres más, uno de los cuales se encuentra en Génesis 14:13. Allí se llama Abraham el hebreo. Con lo que leí, el hebreo. En este sentido, Abraham fue el primer hebreo. Por esta razón, un descendiente de Abraham podría llamarse hebreo o judío. Dicho en otras palabras, los judíos son llamados hebreos porque son descendientes ¿de quién? De Abraham. Perfecto. Seguimos. El tercer nombre que recibieron los judíos, según Génesis 35:10, es como sigue. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre es Jacob, sino, ¿se acuerdan? Muy bien, con lo que leí, Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Si hacemos un resumen, los descendientes de Abraham se llaman, den la vuelta a la página, hebreos, israelitas, ¿y qué más? O judíos. Ahí tenemos el concepto bastante claro. ¿Quiénes son entonces? ¿O quién es judío? Bueno, descendiente de Abraham. ¿Cómo se mencionan en la Biblia? A veces se los menciona como hebreos, como israelitas y como judíos. Entonces, ¿qué es un judío, un hebreo, un israelita? ¿Conclusión? Muy bien, descendientes de Abraham. Con lo que leí. Ahora, tenemos una objeción aquí que es importante también tratarla. Porque esto atenta justamente con este principio de distinción. ¿Quiénes son los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios? ¿Cierto? Ya lo vimos ahí, lo que dice en el párrafo. Y aquí tenemos una respuesta basada, ¿cierto?, en Efesios, una respuesta a la objeción basada en Efesios 2:11 al 19. ¿Quiénes son los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios según el Nuevo Testamento? Esta pregunta es clave para la correcta interpretación y coherencia hermenéutica. Sin embargo, es justo aquí que la teología del pacto rompe con esta coherencia para, por medio de este mismo paradigma pre-hermenéutico, imponer su tesis. Como veremos en su momento, la teología del pacto supone deductivamente que Dios hizo ciertos pactos paralelos a los pactos bíblicos. Los pactos de teología del pacto son el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Estos son en sí, como bien señala el profesor reformado Matt Layton, una manera de leer la Biblia. Y esto es muy importante entenderlo. La teología del pacto, hermano, se antepone a la hermenéutica. Por ejemplo, si yo tuviera un lente para interpretar la escritura, debería ser el método gramático, histórico, literal. Entonces yo me pongo este método, pero la teología del pacto es otro lente. Y si tú pones otro lente, por supuesto que el resultado es diferente. De hecho, el propio profesor que estoy mencionando dice que es una manera de leer la Biblia. No es simplemente un ingrediente. Por eso que es complicado el concepto o lo que se propone en la teología del pacto. Bueno, es de esta manera que la teoría reformada o la teología reformada antepone y sobrepone, por eso estoy poniendo estos adjetivos, sobrepone un paradigma teológico filosófico deductivo al texto bíblico, trayendo como resultado una hermenéutica bipolar y las consecuencias de aplicar un ingrediente prehermenéutico al texto bíblico. Por esta razón es que en la teología reformada se habla mucho de la reinterpretación del antiguo bajo la superposición del nuevo. Es característico que los teólogos reformados digan, no, tenemos que interpretar la escritura como la interpretó Jesús y los apóstoles. Y la teoría dice que Jesús y los apóstoles reinterpretaron el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, querían decir algo, pero ahora significa otra cosa. Y ahí tenemos un gran problema. No lo voy a explicar ahora, por supuesto. Paralelamente a eso, el hecho de imponer un lente sobre el lente hermenéutico implica también la espiritualización de ciertas profecías, la idea de que la iglesia ha sido reemplazada, ¿cierto? O Israel,
perdón, que la iglesia ha reemplazado a la iglesia ahora es el verdadero Israel. Y de paso también a una comprensión pactual sobre el bautismo de infantes que incluso separa a bautistas reformados de presbiterianos. Ahí hay una lucha que ellos tienen, ¿cierto? Bueno, ¿bautizamos o no a los niños? Y hay una gran pugna. Los presbiterianos siguen bautizando niños porque hacen una homologación de la circuncisión que es bastante ficticia hermenéuticamente hablando. Y claro, los reformados o bautistas reformados dijeron no. De hecho, la declaración bautista de 1689, si no me equivoco, ellos se apartan del presbiterianismo en eso. Y ahí tienen sus pugnas. Ahora, ¿dónde se basa esto? ¿De dónde surge todo esto? Déjenme hacerle una cita aquí, creo que parece, ¿cierto? Sam Waldron dice lo siguiente en este libro que le contesta a John MacArthur, ¿cierto? Supuestamente, dice, según Efesios 2, 12 al 19, es la ciudadanía de Israel con ciudadanos étnicamente judíos y ahora también con ciudadanos que eran gentiles quienes se han hecho nuevos israelitas. Noten lo que está diciendo Waldron. Nuevos israelitas por la circuncisión no hecha por mano. Ahora bien, si han sido cercados, ¿cierto? Como dice Efesios, han sido hechos partícipes en la ciudadanía de Israel. Esto quiere decir, a mí me resulta claro, que son israelitas. Déjenme explicarle esto con más detalle. ¿En qué se transforma un gentil incrédulo, según Waldron o la teología reformada? En un judío espiritual. ¿Es así? ¿Nos transformamos nosotros en judíos espirituales? Literalmente Waldron dice eso. San Waldron. ¿Cuál es el fundamento de estas ideas? Romanos 2:28 y Gálatas 3:28. Realmente son estos versículos una base para sostener esto. De aquí surge el concepto de nuevo Israel. De hecho, el pastor Sugel en su momento fue una bomba lo que dijo. Dijo, no, Israel ya no sigue y no participa más en los planes de Dios, ha sido desechado. Literalmente dijo eso y Pablo dice todo lo contrario. Para mí eso es muy increíble. Y no, ahora nosotros somos ese nuevo Israel. ¿Por qué surge esto? Muchas veces eso no se ve a primeras luces porque detrás de eso hay un concepto. Está la teología del pacto. Ese es el problema. Es un tema complicado ese, no pretendo ahora explicarlo ahora. Sí quiero tocarlo también más adelante. Ahora, son evidencias estos versículos de que realmente Israel, ¿cierto? O los gentiles en este caso son el nuevo Israel y por sobre todo que el judío o el verdadero judío ya no es judío o queda eliminado este concepto. Noten específicamente Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ok, aquí se elimina el concepto de judío. Esto es como la pretensión de la teología reformada. Porque dice que el judío ya no es el judío exterior, ni el que es circuncidado, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión, ¿cierto? Que es la del corazón. Y claro, si yo tomo esto sin tomar en cuenta la interpretación correcta, yo diría, claro, yo no soy circuncidado y no necesito ser circuncidado, sino mi corazón tiene que ser circuncidado. Y después, no necesito ser judío exteriormente, ¿cierto? Sino, aquí dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Yo soy judío internamente. O sea, eso es como un trampolín para llegar a decir, bienvenido, aquí tienen con ustedes a Joel el judío espiritualizado. Pero Pablo estará queriendo decir eso, está eliminando la categoría de judío. Por favor, déjenme adelantar un poquito para poder mostrarles lo siguiente, que sale en la página que ustedes tienen a continuación. Pablo en Romanos, es muy interesante lo que hace, porque de hecho, en los primeros capítulos, Pablo le da muy fuerte a los judíos. Les da fuerte. Hace críticas, pero tremendas. Pero si nosotros no miramos el contexto de toda la epístola, en Romanos hay como una columna vertebral que se va alternando. Hay críticas fuertes a Israel, pero también hay prerrogativas. Por ejemplo, acompáñenme ahí con sus Biblias, Romanos capítulo 3. Y Pablo va alternando también críticas y por otro lado también va mencionando prerrogativas que tiene Israel por ser un pueblo escogido. Por ejemplo,
en el versículo 17 del capítulo dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y confías en que eres guía de los ciegos, instructor de los indoctos. 21. Tú pues enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está dando muy fuerte al judío. Eres un hipócrita. No cumples con la ley de Dios. Pero ¿qué pasa con el 3.1? Noten. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y sigue el relato, y Pablo va a seguir. Paren un poquito. No estoy diciendo que los judíos ya fueron eliminados. No. Lo que está haciendo Pablo es decir, ni siquiera el hecho de haber estado cerca de Dios, ustedes se comportaron como debían haberse comportado. Pero esto no quiere decir que Dios los elimina de su plan. Y ustedes lo que van a ver es eso. Leen este pasaje y van a ver prerrogativas de Israel. Leen en 9, 6 y 8, ven críticas muy fuertes. Después en el capítulo 9 ven también prerrogativas. Y así sucesivamente ven críticas. Y si ustedes van en el capítulo 11, ¿qué es lo que van a ver ahí? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ahora, déjenme avanzar un poquito ahí, ¿cierto? ¿En qué se transforma entonces, por ejemplo, un judío étnico, ¿cierto? Judío étnico incrédulo se transforma en un judío étnico, pero ahora creyente simplemente. Sigue siendo judío. De la misma manera que usted es un chileno, no es ahora un judío espiritual. Sigue siendo un chileno, pero ahora regenerado por el Señor, cambiado. Ahora, déjenme avanzar en esto, no quiero tomar mucho tiempo, que en realidad es bastante amplio también todo, y les voy a pedir que ustedes también lo puedan leer en su casa, para no quedarnos tanto también pegados en esto. Son hartos argumentos, es bien profundo a veces, ¿cierto? Por eso es bueno también leerlo con bastante detenimiento. Ahora, déjenme pasar también a lo siguiente. Ahí tenemos gentil incrédulo. ¿Qué pasa a ser? Bueno, un gentil creyente simplemente. ¿Ya? No se transforma en un judío espiritual como cree Sam Waldron, no. Sigue siendo un gentil. Gentil, significado e implicancia. Página 145. Aquí también tenemos que completar algunas cosas. Dice, ¿quiénes son los gentiles? El gentil o los gentiles son aquellas personas que no son judíos, hebreos o israelitas. Dicho en otras palabras, los gentiles son otras personas de todas las naciones. Por lo que leí, de todas las naciones. Con excepción, por supuesto, de la nación de Israel. O sea, si uno no es judío, es perfecto, gentil. Ahora bien, a veces las escrituras se refieren a los gentiles como las naciones. Y ahí tienen varios ejemplos. Cefe significa compare, eso significa por si acaso. Se refiere a los gentiles como las naciones o los otros pueblos. En este sentido, la nación de Israel se diferencia de las demás naciones y pueblos. Y el Nuevo Testamento distingue a este grupo de manera muy clara. Algunos ejemplos también ahí, ¿cierto? Del uso de gentil o de gentiles, de pueblos y naciones para diferenciarlo también del pueblo de Israel. Ahora bien, y como veíamos en las páginas anteriores, Gálatas 3:28 y 29 no eliminan la distinción existente entre judíos y gentiles. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 3:28? Que también es un versículo que se esgrime para señalar que ahora no existen los judíos, sino que existe como un nuevo Israel. Pero también ese versículo se usa mucho para fundamentar el pastorado femenino, por ejemplo. Miren, vayan a Gálatas, ahí por favor, capítulo 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Ay, qué lindo! Dios eliminó todas las diferencias que hay, así que ahora no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil, así que por favor no impongas tu patriarcado. ¿Qué le parece? ¿Saben que este es uno de los versículos que usa el feminismo en la iglesia? Para fundamentar, por ejemplo, los roles. No, ahora ya no hay diferencias porque somos... o en Cristo no hay diferencia. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo con este versículo y en este contexto?
¿Qué quiere enseñar? Se habla mucho de la igualdad en este momento, en la política. No, todos tenemos que ser iguales, ¿cierto? Y muchas veces este concepto se mete en las iglesias para decir, no, es que no hay diferencia. Hombres y mujeres podemos tener los mismos cargos, los mismos roles. ¿A eso se refiere Pablo? ¿De qué está hablando en el contexto? ¿Alguien se acuerda? Somos uno en Cristo. Ya, perfecto, somos uno en Cristo, pero ¿cuál es el énfasis contextual ahí? ¿De qué está hablando Cristo? ¿En qué sentido somos uno y en qué sentido somos iguales? Todos podemos ser redimidos. Muy bien, salvación y que todos podemos ser redimidos. Ese es el contexto. El énfasis es soteriológico. No está Pablo hablando de roles. Los roles siguen siendo igual, los mismos. De hecho, si vamos a la epístola, si alguno anhela obispada, eso dice. O obispade. No, sigue siendo el mismo. Los roles no se separan o no se eliminan. Lo que se elimina son las diferencias valóricas soteriológicas. No, frente a Dios somos todos iguales, pero roles Dios ha querido que sigan siendo, ¿cierto?, los mismos. El hombre, de hecho Pablo dice que Cristo es cabeza de la iglesia, de la misma manera que el hombre es cabeza del hogar. ¿Se rompen los roles? No se rompen los roles. Porque Pablo está hablando de otra cosa. Ahora, hay una objeción que se basa en este versículo, hermano. Déjeme colocarlo ahí. Lo voy a poner ahí para que ustedes lo lean, ¿cierto? Ahí está, perdón. Gálatas 6:16. No sé si alguna vez lo leyeron, pero ¿en qué consiste esta objeción? De hecho, hay otra objeción anterior, por ejemplo, en la página 146, lo vamos a ver después. Berkloff, un teólogo reformado que ya murió, por supuesto, dice: no deberíamos ignorar el hecho patente de que el nombre iglesia, traducido eclesía en la Septuaginta, se aplica reiteradas veces a Israel en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Y de ahí muchos ciertos se cuelgan para decir, ¿no ve que existía la iglesia en el Antiguo Testamento? Pero hay otro argumento también que se basa justamente en Gálatas 6:16. ¿En qué consiste? Hay una cita de Gerald McDermott, que era un ex teólogo reemplacista, y él dice: ¿existe algún indicio en los evangelios de que los evangelistas creían que la iglesia era el nuevo o el verdadero Israel? La primera respuesta a esta pregunta es que en ninguna ocasión los evangelistas utilizaron alguna de estas expresiones. En segundo lugar, frecuentemente utilizaron la palabra Israel y en toda ocasión se refieren a la entidad geopolítica controlada por Roma en los tiempos de Jesús o al pueblo judío, conocido de forma colectiva como el Israel. El desafío para todo exegeta y lector no es exhibir los mejores argumentos de la teología del reemplazo, ni tampoco de los argumentos del dispensacionalismo, sino en aplicar correctamente los principios de una hermenéutica coherente y una exégesis rigurosa. Todo el debate de hecho se centra simplemente en la rigurosidad hermenéutica en torno al verdadero significado de la segunda conjunción y en este versículo. Como es sabido, los teólogos reformados que creen en la idea de un nuevo Israel redefinen esta conjunción de la siguiente manera: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A qué creen ustedes, una frase igual difícil, que Pablo se habrá querido referir con y al Israel de Dios? Noten esta imagen. ¿Cuántas conjunciones tenemos nosotros? Aquí tenemos, perdón, déjenme retroceder un poquito. Tenemos 3 conjunciones. Tenemos la I aquí. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Algunos lo cambian este I con esto. Entonces, si lo leemos de esta manera, sería de la siguiente manera: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, que son el Israel de Dios. O sea, la iglesia es el Israel de Dios. Claro, sí, pero ahí también entonces incluiría que a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Quiénes andan conforme a esta regla? En el contexto de la regla de la fe, la regla del Evangelio, la regla de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Sea paz y misericordia sea a ellos, que son el Israel de Dios. ¿Somos el Israel de Dios? ¿Por qué algunos traducen esta I de forma, ¿cierto?, apositiva?
Déjenme citarle un autor reformado que es postmilenarista que dice lo siguiente. Pablo aplica el nombre Israel a los cristianos, eso es lo que dicen ellos. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El I que precede el Israel de Dios es probablemente epexegético, por lo que debemos leer o traducir el mensaje de la siguiente manera. Misericordia para con ellos, es decir, para con el Israel de Dios. Una sola letra hace la diferencia. Y eso hace que, o la iglesia, hay dos grupos aquí que Pablo quiso mencionar, o toda la iglesia es el Israel de Dios. Y de ahí, el nuevo Israel. No quiero, obviamente, quedarme muy pegado en eso, pero en la página 147 tenemos una respuesta para esta objeción. Recuerden que estamos viendo el principio de distinción. Dios distingue tres grupos. ¿Cuáles son? Y la iglesia de Dios. Ya. Ahora, de acuerdo a esta objeción que se basa en Gálatas 16, la iglesia sería el nuevo Israel, interpretando la última I, no como conexión conectiva, sino como una conexión explicativa. Ahora, déjenme hacer un resumen de esto. Noten algunas versiones cómo traducen esto. Esto es muy increíble, porque ahí donde uno tiene que poner ojo en las traducciones. Las traducciones no son muchas veces muy fieles al texto original, sino que lo que hacen simplemente es, a veces, interpretar el texto. Noten, la NTV, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. O sea, está incluyendo a todos. Somos nosotros el pueblo de Dios. Aunque eso es cierto en cierto sentido. Pero ellos son, no es la traducción correcta de Kai, que debería traducirse como I. La Biblia del lenguaje sencillo. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla. Si yo le hago una pregunta, ¿quiénes viven aquí según la regla de Cristo? Ustedes. Levanten la mano. ¿Quiénes viven según la regla de Cristo? Díganme ustedes. ¿La Leila nomás? ¿Quién más? Dos, Guido. O sea, ya, todos viven según la regla de Cristo. ¿Quiénes son entonces? Que son el Israel de Dios. ¿Se dan cuenta o no? ¿Quiénes son los que viven según esta regla? Pablo escribe a los creyentes de Galacia y a los creyentes posteriores también, y eso incluye a nosotros. Entonces, ¿seríamos nosotros el Israel de Dios? Que son, lo traduce VLC. Una Biblia, esto ya es mucho más, no quiero usar la palabra descarado, pero en el fondo no están traduciendo el texto como debería hacerlo. Y esto induce a los lectores a creer justamente todo este tipo de situaciones o teorías. Que la misericordia y la paz de Dios reposen sobre todos los que viven conforme a esta norma. Sobre todos los que en cualquier lugar del mundo forman parte de él. Ya, esto ya es, no es una interpretación del texto. Están redirigiendo la teología en ese sentido. Ahora, respondiendo a la objeción, ¿cierto?, basada en Gálatas 6:16, hermanos, en la página 147, lo primero que tenemos que ver es a quién escribe Pablo. ¿Es una iglesia mixta? ¿Son solo judíos? ¿Son solo gentiles? ¿Es una mezcla? La conclusión es la siguiente. Ustedes después lo van a leer con detalle, hermanos. Es la siguiente. ¿Alcanzan a leer ahí? De acuerdo al resumen, ¿cuál es la naturaleza de la congregación de las iglesias de Galacia? Mixta. ¿Un prosélito? ¿Alguien sabe lo que es un prosélito? Nota 376 de la página 147. Déjenme leerle esto. La palabra prosélito alude a una persona que se ha adherido recientemente a una causa. En el Nuevo Testamento se utiliza de personas que se han adherido al judaísmo y también al cristianismo, como el caso de Nicolás en Hechos 2:10 y los judíos en 6:5. Es importante aclarar que el término prosélito no tiene por objetivo declarar la condición interior y espiritual de una persona, sino su proceso preliminar al acercarse a una causa. En este sentido, no es un sinónimo de regenerado. Podemos decir que un prosélito en términos modernos es lo que hoy se conoce como un simpatizante. ¿Cuál era el peligro de que Pablo quiere corregir en los Gálatas? ¿Se acuerdan? La falsa doctrina que se estaba introduciendo
¿Ya? Y específicamente, ¿a qué se refería esa falsa doctrina? Obras, judaísmo. Muy bien. De hecho, Pablo dice, es muy fuerte en esta carta, si alguno añade al Evangelio cualquier otra cosa, ¿cuál es el calificativo? Sea anatema. Algunos lo usan como maldito. El profesor Bayer nos enseñaba que eso significa ser entregado al juicio más severo que pueda haber. ¿Cuál es el juicio más severo? Ser entregado a Dios. Que Dios trate contigo. ¡Wow! Pero una de las cuestiones que Pablo trata, ¿saben, hermanos?, es el judaísmo. Es la tendencia del judaísmo de querer volver a las leyes del Antiguo Testamento, las leyes tradicionales, básicamente. Y ese es el problema específicamente que está teniendo la audiencia. Algunos quieren volver a las tradiciones de los padres. Es muy parecido a lo que pasa con los destinatarios de los hebreos. No estaban considerando la superioridad de Cristo y querían volver. Decían, chuta, pero ¿será necesario circuncidarnos? Yo creo que sí, no creo que no es suficiente creer en Cristo. No, hay que circuncidarse, tú te has circuncidado, no. Querían volver a muchas tradiciones. De hecho, Hechos 15 está para eso. Ahí hubo una pugna en la primera sesión de la iglesia. Bueno, es necesario no circuncidarnos. Y esa sombra, hermano, está constantemente en la iglesia primitiva, todo el tiempo. No, hay que hacer las tradiciones, tenemos que... ¿Se acuerdan que Timoteo tuvo que circuncidarse? ¿Por qué razón? No porque era parte del Evangelio, sino de alguna manera Pablo lo hizo porque de alguna manera podía llegar, lo hizo en el sentido para poder, no sé, no en obediencia al Evangelio. El Evangelio no implica para nada el sometimiento a las normas del Antiguo Testamento. Lo hizo para llegar, ¿cierto?, de una manera mucho más especial. Y eso Pablo lo explica, también Hechos lo explica, Lucas lo explica en ese sentido. Pero los judíos estaban ahí, algunos que no creían en la suficiencia de Cristo y querían volver constantemente a complementar, diría yo, el Evangelio. Complementar, decir, si tú complementas el Evangelio, obviamente estás distorsionando el Evangelio. Porque el Evangelio no necesita complementarse, es superior en sí mismo. Esto pasa en el día de hoy muchas veces cuando en las iglesias se quiere hacer agradable el culto. Tengamos una banda delante, ¿cierto? Pongamos humo un poquito, algunas luces, ¿cierto? Yo me he dado cuenta en el último tiempo, en Estados Unidos en su momento surgió una moda que tenía que ver con las iglesias emergentes. ¿Alguien ha escuchado ese concepto, iglesias emergentes? En donde muchas veces los cultos eran así como super light, con sillones, con velas. Tú ibas, te sentabas, así, era poco más que era como un club de Toby. Y en el día de hoy, hermanos, ¿saben que se ha dado mucho eso incluso en nuestros medios? Me refiero en Chile. He visto muchas iglesias de ese tipo de corte o modelo. Los pastores, ¿cierto? No sé, pues, con blue jeans rajados, con polera predicando los domingos, super light, así como un culto como súper moderno. Así. Se da mucho eso. En el contexto de Pablo, el problema eran los judíos que querían volver a ciertos rituales, no consideraban la suficiencia de Cristo, etcétera, etcétera. Y esto es importante entenderlo. Las iglesias de Galacia eran mixtas. Habían gentiles como judíos. Habían gentiles prosélitos, pero también judíos prosélitos. Y por supuesto, un judío prosélito podía ser fácilmente engañado. Tienes que seguir con las tradiciones. Tienes que circuncidarte igual nomás. Ahora, déjenme avanzar. Destinatarios de la epístola, ahí lo tenemos. Versículo, ¿cierto? O página 148. Lo primero que uno analiza, ¿cierto?, es primero la audiencia. Eso es muy importante. Porque si había un grupo de judíos que estaban tratando de poner o confundir, también había otro grupo de judíos piadosos. ¿Ya? Ahora, el segundo análisis que uno debería hacer es el sentido literal. Gálatas 6:16. ¿Cuál es el sentido literal de Gálatas? Noten por favor aquí. Bueno, no lo tengo aquí en la página, pero acá en la pantalla grande. Pero en la página 148, noten ahí que la palabra kai, ¿cierto? Ahí, ¿cómo se traduce en el interlineal? Y les recomiendo a los que tienen interlineal, es muy bueno de repente comprarse un interlineal para ver qué dice la lectura literal. ¿Cómo se traduce como i? No de manera explicativa, que son o es decir. Es muy extraño esa traducción de la conjunción i.
y que puede hacerse como I, simplemente como una conexión conectiva, nada más. Ahora, si seguimos analizando, ¿cierto? Página 149, sáltense por favor a la página 149. Este es solamente un ejemplo, hermano, no es que ustedes tengan que trabajar y hacer diagramas de flujo, no, pero es una manera de cómo se hace en una exégesis, un análisis de un texto. Se desmenuza, como de repente desmenuzamos la carne, ¿cierto? Ahí la cortamos, la molemos para hacer unas carnecitas, ¿cómo se puede decir? Mechada, ¿cierto? Ahí. El texto también se puede desmenuzar, no tienen que comérselos. ¿Cómo los desmenuzamos? Noten que aquí tenemos en la pantalla, lo explico un poco mejor, tenemos A, B, C y D. La A es una idea completa, esto se subordina a esta idea, a todos los que en esta regla andarán. Interesante, esto está en futuro. En el texto no lo traduce en futuro, a todos los que anden, ¿cierto? Lo traduce como presente. Eso te ofrece un interlineal. Te muestra de qué manera están conjugados los verbos correctamente. Y a todos los que anden en esta regla. Esa es una expresión, una frase independiente que se subordina a esto. ¿Qué pasa con a todos los que anden en esta regla? B. Paz sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los que andarán conforme a esta regla. Entonces aquí tenemos una primera idea, A, y una B que es subordinada a esta. Pero esto es otra cosa, ¿cierto? De acuerdo al análisis del texto. Paz sobre ellos. Y misericordia y sobre el Israel. ¿Cuál Israel? 2 de Dios. Porque hay un Israel. Pero en el Antiguo Testamento, ¿cómo es el Israel? ¿Cómo es el Israel? Claro, el Israel es posesión de Dios. Pero el Israel de Dios quiere decir algo más. No habla de posesión. Noten, por favor. Lo tengo en la página 149. Déjenme leer ahí algo. 4 ideas subordinadas se pueden observar aquí. A saber, A, B, C y D, como lo acabo de explicar. ¿Cierto? Ahora bien, la expresión y a todos indica un primer grupo sujeto a condición. ¿Cuál es esa condición? Que anden conforme a esta regla. Que contextualmente es una alusión a los creyentes judíos como gentiles verdaderos de la extensa región de Galacia y por extensión a todos los creyentes posteriores. En vista que Pablo ha refutado, las pretensiones de los judaizantes, ahí están todos los versículos que ustedes pueden ver en la carta, desea a todos los que anden conforme a esta regla, la regla del Evangelio, paz sobre ellos, que es la segunda idea subordinada. Esta primera declaración entonces se refiere a un primer grupo, y aquí estamos resolviendo el tema. Aquí se refiere este texto a 2 grupos. Hay un primer grupo a quien Pablo desea, como dice, paz sobre ellos, ¿cierto? Esta primera declaración entonces se refiere a un primer grupo. La tercera expresión, y misericordia, aunque parte de la segunda expresión, en el flujo del pensamiento paulino implica una bisagra que da paso a otra idea subordinada, la alusión a un segundo grupo dentro de la iglesia. Ahora, la otra cosa importante del texto es que Pablo siempre usa gracia y paz. Eso es característico en Pablo. ¿Por qué aquí no sigue la tónica? Muy interesante. ¿Cuál es la figura que usa? Ya, eso es muy decidor, porque me dice que Pablo está pensando en otra cosa. Y particularmente quiere pensar en misericordia. Noten que la paz sobre ellos, y dice, y misericordia sobre el Israel de Dios. ¿Por qué usa específicamente relación a la misericordia con el pueblo de Israel? Déjenme leerle el segundo párrafo de la página 149. Es importante advertir que Pablo usa el giro singular y que se diferencia del característico gracia y paz. La mención de la misericordia para el segundo grupo no es casual, pues subraya algo que el mismo Pablo desarrolla en otros pasajes en torno a la fidelidad de Dios con Israel, aún por sobre la incredulidad de estos. Teológicamente esto se debe a que el Nuevo Testamento enseña de manera clara los resultados restaurativos de esta misericordia divina cuando escribe, y si algunos de ellos han sido incrédulos, refiriéndose a Israel, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pablo responde, no importa que ellos sean incrédulos, Dios los va a restaurar igual. Lo estoy parafraseando, queridos hermanos. Refutando las críticas habituales, y noten lo que dice Éxodo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?
¿De quién está hablando Pablo ahí? De Israel. Dios va a restaurar a ese pueblo. Ahora, dicho en otras palabras, misericordia y con ello la restauración de Dios no se basa en los méritos de Israel mismo, sino en el carácter de Dios, quien es poderoso para volvernos a injertar. En este sentido, la idea de y misericordia sobre Israel de Dios es una distinción antitética que Pablo deja ver con intención y que subraya la presencia de un grupo de judíos creyentes que se han separado de los judíos incrédulos, quienes querían volver a los rituales del judaísmo. ¿Van entendiendo a qué se refiere Pablo? Hay un grupo en las iglesias de Galacia que son verdaderos judíos. No solamente son judíos étnicos, sino son verdaderos creyentes que se han separado ¿de quiénes? De los judaizantes. Y Pablo hace una mención especial, como dice uno de los autores, como un último disparo para el judaísmo. Un último disparo para que ya muera esta tendencia del judaísmo, para decir, pero aquí tenemos a un grupo de judíos creyentes. Esos son los judíos, ¿cierto? O el Israel de Dios. Los que no solamente vienen de la nación de Israel, sino que andan de acuerdo a la norma y a la regla de la fe. Por eso Pablo quiere hacer esta distinción. En ningún caso, que esta expresión es única en el Nuevo Testamento, ¿cierto? No aparece en ningún lado, ¿cierto? Por eso también es muy característico de Pablo en el sentido de aludir a este grupo especial de judíos, ¿cierto? Que no estaban siguiendo la tónica o no estaban siendo arrastrados por la tendencia del judaísmo. Este es el verdadero Israel. Página 150, vamos avanzando. Página 150. También es importante también lo que dice con respecto a las conjunciones. Aquí, bueno, me adelanté un poquito. Ahí tenemos las tres conjunciones y las tres básicamente dicen lo mismo. ¿Y cuál es la idea de la página 150? Significado de la conjunción y. ¿Por qué algunos autores traducen la conjunción kai, que debería traducirse como una conjunción conectiva, con una expresión que no tiene asidero en el Nuevo Testamento? ¿Qué son? ¿Por qué lo traducen así? ¿Qué son? De manera explicativa. Déjeme leer aquí. El tercer análisis medular es sin duda el uso de la conjunción. En el segundo párrafo dice cómo se observa en esta imagen. Esta primera conjunción forma parte de dos más, formando un conciso polisíndeton. ¿Qué es un polisíndeton? Es la suma de conjunciones. ¿Saben, hermanos? Cuando los autores de la palabra del Señor quieren usar a veces alguna palabra, no la usan de manera casual. Para nada. Siempre hay una intención detrás. Página 151. Noten lo que dice Bullinger y la Cueva, que me parece muy interesante. Bullinger y la Cueva. Cuando el Espíritu Santo quiere que no nos detengamos en detalles accesorios, sino que nos apresuremos a llegar a lo más importante en el texto, hace que el escritor sagrado suprima la conjunción. ¿Cómo se llama esa figura? Asíndeton, ¿cierto? En cambio, cuando desea poner de relieve cada uno de los puntos de la porción o de un texto, hace que se multiplique extraordinariamente la conjunción. ¿Cómo se llama este fenómeno? Muy bien, polisíndeton. Yo le he dado un ejemplo muy interesante en Daniel 9:27. Busquen Daniel 9:27. Solamente como para enfatizar este concepto. Daniel 9:27. O Daniel 9:24, perdón. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después, si usted sigue leyendo, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Cómo se llama ese concepto, esa figura? No, en el texto hebreo no es kai, pero acá, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿cuál es la intención aquí del autor? Hay un polisíndeton, claro, hay una suma de conjunciones y que no pretenden desarrollar o explicar cada concepto, sino la idea es sumar más conceptos. Le doy un ejemplo práctico. Por favor, anda a comprarme huevos, pan, mortadela. O sea, eso ahí no lleva ahí. Tráeme pan y después compras clavo y después vas a la farmacia, me compras un remedio y traes también tomate y queso y
Eso es como polisíndeto. Cuando hay ausencia de eso, también hay un énfasis ahí muy interesante. Por eso que es importante entenderlo ahí. Y claro, aquí tenemos 3 conjunciones y cuando notamos eso, Pablo quiere realmente destacar otra cosa. Porque ese es el sentido obvio y llano de esta conjunción. Ahora, hermanos, aquí en la página también yo les muestro que es importante entender que en la Biblia se usan muchas conjunciones adversativas, pero es una conjunción adversativa. Sin embargo, conjunciones disyuntivas, o ni. ¿Y cómo se traducía 1 Corintios 10, 32? No seáis tropiezos ni a judíos, ¿qué más? Ni a gentiles, ¿qué más? Ya, ahí la idea es disyuntiva. ¿Saben qué? En Juan 1.12, de hecho Juan 1.13 se usa mucho este concepto disyuntivo también. ¿Se acuerdan cómo dice Juan 1.12? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es importante saberse el 13. ¿Qué dice el 13? Los cuales no son engendrados. Pero se menciona este concepto, ni de carne, ¿qué más? Ni de sangre, no me acuerdo, perdón. Ni de voluntad de varón. Ahí eso también tiene una figura, también es una figura retórica, no se me olvidó ahora el nombre. Muy interesante eso. Bueno, ¿por qué se usa una conjunción disyuntiva ahí? Ni es muy interesante. ¿Hay conjunciones condicionales? Sí. Por ejemplo, en 1 Corintios, si yo hablase en lenguas, eso es condicional. Algunos dicen, no, Pablo hablaba en lengua. No, dice, si yo hablase en lenguas, es condicional. Después temporales hasta que apositivas, ¿qué es? Esa es la positiva. ¿Qué es lo que hacen algunos autores reformados? Es transformar una conjunción, ¿cierto?, conectiva como apositiva. Y se traduce ¿qué es? Pero una I no debería traducirse como una conjunción apositiva, ¿cierto? Ahora, déjenme avanzar en la siguiente argumentación. Página 151. Solamente estoy haciendo un vuelo de pájaro. Ahí tenemos, ¿cierto? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Claramente la intención de Pablo es mencionar a un grupo especial que sí estaban siguiendo esta norma de fe y que son creyentes judíos, que no estaban, ¿cierto?, siendo influenciados o dejándose también mencionar. En la página 151, el significado de la expresión y sobre el Israel de Dios es interesante también porque, de hecho, aquí lo que hace alusión, el versículo, ahí, dice, la expresión y misericordia es una especie de introducción para y sobre, ahí está, sobre, que 2 veces se usa la palabra sobre para referirse a alguien en especial, que deja ver que Pablo está refiriéndose a otro grupo, como se resalta en el diagrama. Y a todos los que anden en esta regla, ¿cierto? Paz sobre ellos y sobre el Israel de Dios. No sé si entienden la idea. Sobre ellos, un grupo, y sobre el Israel de Dios, que son estos creyentes piadosos judíos que no están influenciados, no están dejándose influenciar por el judaísmo, o los que quieren, ¿cierto?, influenciar a este tipo de hermanos en este sentido. Avanzo, hermanos, la Iglesia de Dios, significado e implicancia. Por favor, saltémonos ahí a la página 153. De acuerdo a 1 Corintios 10:32, aprendimos que Dios distingue 3 grupos de allí, ¿cierto?, la instrucción de Pablo a los Corintios. No se tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios, ¿cierto? De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué tiempo es ese? Futuro. Edificaré. Cristo no tenía el concepto de que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento, al parecer, porque habla de edificar. Esta imagen, ¿qué es lo que revela, hermano? Noten, promesas, pero cuando el Espíritu Santo venga, ¿cierto? Cuando venga el Espíritu Santo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí está Jesús, ¿cierto? Conversando con los discípulos, ahí está Jesús. Jesús asciende a los cielos, Pentecostés, 50 días después, baja el Espíritu Santo, ¿y qué ocurre? El cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Qué pasa después? 26 y 31 años después. Pablo sistematiza estos hechos en sus epístolas y dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados, fuimos pasado,
rememora este acontecimiento. Una fe, un bautismo, un Señor. Y eso es importante entenderlo. Desde Pentecostés en adelante, la iglesia tiene su existencia. Antes no existía. Y déjenme explicarle aquí también, en la página 154, por qué razón. Voy a hacer un resumen solamente de esto. Una respuesta a la objeción basada en la palabra eclesía. Noten que Hechos 7:38, Lucas está escribiendo y está diciendo lo siguiente. Lucas es un libro del Antiguo o del Nuevo Testamento. Del Nuevo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿Sabe qué palabra se usa en el texto griego para traducir congregación? Eclesía. Ah, entonces la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Esa es una inferencia basada en una falacia exegética. Falacia exegética, de hecho, es un libro que escribió Donald Carson, un teólogo, para desmontar todas estas ideas incorrectas de hacer exégesis, por ejemplo, en este caso, basándose en la etimología de una palabra. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida. ¿Qué es lo que algunos dicen? Por ejemplo, el teólogo Louis Berkhoff dice lo siguiente. No deberíamos ignorar el hecho patente de que el nombre iglesia, traducido eclesía, se aplica reiteradas veces a Israel en el Antiguo Testamento. Ah, ya, ok. O sea que la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿cuál es la respuesta para esta sugerencia? ¿Cómo podríamos nosotros decir, ok, sí, en realidad se usa la palabra eclesía? En la página 154 yo hablo un poquito de dos cosas que tienen que ver con el camino para poder responder a esta objeción, o a esta tesis más bien dicho. Uno tiene que hacer y tener cuidado siempre. Cuando uno analiza una palabra, hay que entender el sentido diacrónico y el sentido sincrónico de la palabra para no caer en el significado anacrónico de la palabra. Estoy mencionando varias palabras un poco enredadas, ¿cierto? Pero muchas veces uno dice, este anda más perdido que el teniente Bello, ¿dónde? ¿Han escuchado ese dicho? Compleméntenlo, ayúdenme. No me recuerdo cuál es la segunda parte, este anda más perdido que el teniente Bello en la Guerra de las Galaxias. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿O qué se quiere indicar con eso? ¿Nunca lo han escuchado? Claro, algo así. Ese es un anacronismo de la cocina, no sé cómo se podría mencionar. Pero el teniente Bello, ¿qué tiene que ver en la Guerra de las Galaxias? Eso se llama anacronismo. Mencionar un hecho histórico en otro momento que no tiene nada que ver. ¿A qué se refiere el sentido diacrónico? Alude al análisis histórico y evolutivo de las palabras. Las palabras van teniendo cambios. Por ejemplo, la palabra mártir, y cuando Jesús dice, y me seréis testigos, esa palabra, ¿saben cuál es la palabra mártir? ¿Saben cuál es el significado esencial o preliminar de ese concepto en el primer siglo? No, ese es el significado evolutivo o diacrónico. Va evolucionando ese concepto, pero en primera instancia significaba ser testigos simplemente. Después los testigos empezaron a morir y empieza o adquiere ese significado. Eso se llama sentido diacrónico. Día significa a través, va cambiando el concepto muchas veces. Por eso que en este caso no nos sirve mucho la Strong, porque la Strong te da un significado así. Necesita un diccionario teológico muchas veces para ver justamente el significado diacrónico de las palabras. En un diccionario diacrónico o que hace énfasis en el estudio diacrónico de las palabras, muchas veces, a veces tú tienes hasta 5, 6, 7, 8, hasta 10 páginas por el significado de una sola palabra. Porque te muestra el significado, ¿cierto?, prehelénico, helénico, cristiano y postcristiano. De ahí la palabra diacrónico. Ahora, ¿cuál sería el significado sincrónico? Alude al análisis contextual de las palabras, el significado que tenían en ese momento. ¿Alguien sabe por qué surgió este dicho, salvado por la campana? ¿Alguien sabe?
¿Tiene alguna idea de dónde? Nosotros, no sé si usted ha mencionado ese dicho, tenemos muchos dichos chilenos que tienen un significado en un contexto histórico puntual y en ese momento tuvieron un significado. A eso se refiere el sentido sincrónico, salvado por la campana. Si no mal entiendo, antiguamente los muertos eran enterrados, ¿cierto? Y le hacían un hoyito al ataúd con un hilo y una campana. Entonces muchas veces se enterraban y la campana sonaba. Y era porque no había muerto realmente, seguramente tenía catalepsia, no sé cómo se llamará esa cuestión, o otro tipo de enfermedad. Y sonaba la campana y desenterraban a la persona y no había muerto. De ahí viene el dicho, supuestamente, salvado por la campana. Si tú no lo entiendes, o sea, uno cuando lo escucha por primera no tiene sentido, pero entenderlo en su contexto claramente tenía su sentido, o en su sentido histórico. Hay cuantos dichos chilenos que nosotros conocemos que tienen también su contexto en un uso particular que se dio en algún momento de la historia. El significado sincrónico tiene que ver con el uso contextual. Por ejemplo, muchas veces se malentiende este concepto de a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O la palabra recibir, más a todos los que le recibieron. ¿Cuál es el significado sincrónico de la palabra recibir? Ah, no, si yo recibí a Cristo cuando tenía 12 años, pero vives como un demonio. Nunca recibiste al Señor Jesucristo de acuerdo a cómo el texto lo quiere decir. Entonces, a eso se refiere con el uso sincrónico o diacrónico. Pero me quiero adelantar un poquito en este sentido, mencionándoles primero cuál es la explicación. Página 155. Después ustedes lo leen en casa este significado y completemos solamente esto. Algunas enseñanzas que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento tienen no existían en el Antiguo Testamento. Dice, es la iglesia en la que habita el Espíritu Santo. Colóquenle ahí, por favor, en la que habita el Espíritu Santo. Es la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Página 155, ¿cierto? Es la iglesia en la que habita el Espíritu Santo. Es la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Es la iglesia en la que Cristo es la única cabeza. Y es la iglesia que está sujeta a Cristo. Ahora, déjenme explicarle, antes de pasar a los últimos 2 puntos que me quedan, ¿por qué razón no es legítimo aludir a la palabra eclesía? Porque la palabra eclesía, desde el punto de vista diacrónico, va teniendo un cambio en su significado. El Nuevo Testamento, ¿cierto?, viste a este término con conceptos que antes no tenía la palabra eclesía. De hecho, en Salmo 26:5 dice, aborrecí a la congregación de los malignos. ¿Saben cuál es la palabra que se usa ahí en los Salmos? Eclesía, en la Septuaginta. Entonces esto es muy raro porque aborrecí la iglesia de los malignos. ¿Puede haber una iglesia de los malignos? No, porque la palabra eclesía en el Antiguo Testamento se usa como sinónimo de asamblea, de congregación, de grupo político unido. En el Nuevo Testamento viste el concepto de iglesia desde Hechos 2 en adelante con un ropaje que no tenía, porque ninguna asamblea del Antiguo Testamento ha sido comprada por la sangre de Cristo. No, ninguna iglesia del Antiguo Testamento o asamblea es investida por el poder del Espíritu Santo como lo ha sido la iglesia en el Nuevo Testamento. O sea, que el Nuevo Testamento viste a la palabra eclesía para referirse a este grupo. Recuerden que en Hechos 2 solamente era un grupo de personas unidas, ¿cierto?, que reciben de parte de Dios la investidura del Espíritu Santo. Ahí la palabra iglesia empieza a adquirir un concepto nuevo, porque la iglesia no solamente es una organización, es un organismo que tiene vida. Ninguna congregación en el Antiguo Testamento tenía esas características. Por eso que de repente decir, no, la iglesia en el Antiguo Testamento existía. No. La iglesia como un grupo de asamblea, como una congregación con fines políticos o jurídicos, sí, existía. Pero ninguna en el Antiguo Testamento era o había sido investida por el poder del Espíritu Santo, había sido comprada por la sangre de Cristo. En ese sentido, la iglesia es única en el Nuevo Testamento. Por eso Cristo dice que edificaré mi iglesia. Futuro, ¿ya? Después lo pueden seguir leyendo. Vamos a la página 156 y con esto ya vamos terminando.
Y esta es una objeción que también tenemos que tratar, que tiene que ver con una respuesta a la objeción, ahí me estoy pasando un poquito, basada en Hechos, en Efesios 2:11 y 19. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si Cristo de ambos pueblos hizo uno, entonces no me sirve el principio de distinción, po. Porque si de los dos hizo un nuevo pueblo, ¿cuál sería ese nuevo pueblo? El nuevo Israel. ¿Te dan cuenta que la tendencia, si no estudiamos bien el texto, vamos a tener un problema? Miren, página 157, lo tengo aquí. Lo que deberíamos hacer es analizar lo que dice Pablo en Efesios. Por eso dice una respuesta a la objeción basada en Efesios 2, del 11 y del 19. Ustedes lo pueden leer después, hermano, con más detalle, porque igual es denso esto, y yo solamente quiero mencionar algunas cosas. Hermanos, lo que uno debe hacer cuando uno analiza un texto es poner atención al texto y ver qué es lo que está diciendo. ¿Saben lo que quiere decir esto? Ahí no sé si me están viendo estos corchetes. Cuando hay corchetes en un texto, ¿qué quiere decir? Original. ¿Saben que la palabra pueblos no aparece en el texto original? Y eso nos ayuda mucho a entender, ok, Pablo, entonces no está hablando de pueblo. De hecho, no está hablando de pueblo, está hablando de otros conceptos. Está hablando de un nuevo hombre, una nueva humanidad, un nuevo cuerpo. Habla de ser conciudadanos, santos y familia. No está usando este concepto en el sentido que muchas veces se usa. Aquí están los contrastes. Gentiles versus judíos, incircuncisos versus circuncisos, lejanos versus cercanos, judíos y gentiles, un nuevo hombre. Judíos y gentiles, un nuevo hombre, ¿cierto? Judíos y gentiles reconciliados, lejanos y cercados, ¿cierto? Al Padre, los unos y los otros. Al parecer, hay un nuevo hombre, una nueva humanidad constituida de ambos grupos. No hay un quiebre aquí que dé paso para un nuevo Israel. Eso no está diciendo el texto. Ahora me adelanto a decir, por eso que les quiero dejar esas tareas para que ustedes lo puedan leer, que la perspectiva reformada de Efesios 2:11 es la siguiente. El gentil y el judío están separados, ¿cierto? Enemistados. ¿Qué pasa cuando llegan a Cristo? Esta es la conclusión reformada, noten. Tanto el gentil incrédulo como el judío étnico se transforma en judío espiritual. En este caso el gentil se transforma en gentil espiritual y realizado. O sea, son todos nuevos israelitas, como dice Waldron. No, esa no es la perspectiva que Pablo está señalando. Pablo quiere enseñar lo siguiente. Noten, por favor, con esta ilustración. Eso es lo que está enseñando Pablo. Gentil e incrédulos están separados, ¿cierto? Pero en Cristo, ¿qué pasa? Bueno, los gentiles son gentiles, pero regenerados o gentiles espirituales. Y tenemos a judíos espirituales que siguen siendo judíos, pero ahora judíos regenerados. Noten ustedes, ¿cierto? Ahí tenemos en la página 159. Dice, un nuevo hombre, una nueva familia multiétnica. Y esto es muy, muy interesante. El hermano Cliff Truman hace un análisis bien interesante ahí en la página 160. Dice, Él es nuestra paz, o sea, los dos hecho uno. No es que se eliminan, no. Habla de unidad, hermanos. No está hablando de caso de absorción, de que se absorben en uno. Él hizo la paz, los dos están reconciliados, gentiles y judíos. Él anunció la paz, los dos con acceso al Padre. Por eso, en la segunda respuesta, que es B, los unos y los otros en un solo cuerpo. Déjenme leer esta parte. El versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. No dice Pablo que mediante la cruz reconcilió a ambos en un solo y nuevo hombre israelita, sino en un solo cuerpo. Y cuando Pablo habla de cuerpo, no lo concibe como un cuerpo uniforme, sino multiforme. Por eso escribe, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Siguen habiendo creyentes griegos, siguen habiendo creyentes judíos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y finalmente, hermanos, ahí al final de la letra C dice, compartiendo con ellos, no absorbidos por ellos. Déjenme leer esta parte y déjenme explicarle esta cosa que es bien interesante. La conclusión de Pablo en el versículo 19 no solo confirma el hecho de que gentiles dejaron de estar lejos de Dios, de allí los términos extranjeros y advenedizos, sino también confirma la unidad heterogénea en el cuerpo de Cristo.
De allí que Pablo termina diciendo que los gentiles que son conciudadanos con los judíos, y esta palabra es clave aquí, pues es la primera de una serie de términos con la preposición sun, que se traduce con, que subraya compañía, ¿cierto? Note con atención el siguiente recuadro. Un nuevo hombre, una nueva familia. Eso es lo que acabamos de ver. Los unos y los otros en un solo cuerpo, compartiendo con ellos, no absorbidos por ellos. Saben, hermanos, que esto es muy interesante. En toda la epístola de los Efesios se habla de esto, de ser conciudadanos con los judíos. Y la palabra con, ¿a qué hace alusión? A compañía. Saben que todas estas palabras están introducidas con esta preposición sun, 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 sun. Y de esta manera nosotros vemos el énfasis de Pablo en la epístola. Juntamente coordinado, un edificio que está creciendo juntamente coordinado. No es que todos ahora somos no israelitas, no, judíos creyentes regenerados y gentiles regenerados, juntos en compañía, ¿cierto? Juntamente edificados, coherederos, ¿cierto? Con igual, ¿cierto?, valor, miembros en común, copartícipes. Me gusta la explicación que hace el profesor Michael Black. Déjeme buscarlo si lo tengo aquí. Creo que al final lo tengo. Bueno, ahí se me... ¿Sí? Acá está, parece. Si Pablo hubiera querido, dice, enseñar que los gentiles, como cree Waldron, se vuelven israelitas al acercarse a Cristo, lo más probable habría utilizado la preposición eis o en, pero no sun, como observamos en el texto. De hecho, lo que dice el profesor Black es que nosotros y los judíos, ¿cierto? O el énfasis de Pablo es que acompañamos o somos compañeros, hay una compañía, ese es el énfasis. No hay una absorción, ¿cierto?, en este sentido de lo que sucede con los israelitas y la iglesia. Ese es el énfasis. De hecho, en la página 161 hay una cita de John Stott. ¿Alguien conoce a John Stott? John Stott era un profesor reformado, ¿cierto? Excelente exegeta, y de hecho es mucho mejor, él es reformado, pero es mucho mejor mejor exegeta que Sam Waldron, y de hecho él da en el clavo, y lo cito porque esto es muy interesante. Siendo reformado, dice lo siguiente, página 161, ya vamos terminando, hermanos. Pablo se refiere de hecho no a un hombre nuevo, sino a una nueva raza humana, una nueva humanidad, unidad por Jesucristo en sí mismo. Esta nueva unidad por medio de y en Cristo no solo abarca la división judío-gentil. En otros pasajes Pablo dice que también termina con las distinciones valóricas, sociales y de sexo. Y en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y está en todos. No quiere decir esto que los datos de diferenciación humana han desaparecido. Los varones siguen siendo varones y las mujeres mujeres. Los judíos siguen siendo tales y los gentiles también. Pero se ha abolido la desigualdad, y ahí podríamos añadir soteriológica, frente a Dios. Qué interesante que otro autor reformado, que es mejor exegeta que Waldron, da en el clavo en ese sentido. Una familia, muchos pueblos. Ahora, con esto voy terminando. Ahí está la cita de Stott, ¿cierto? Finalmente, hermanos, ahí tenemos la cita. Una familia, muchos pueblos redimidos. Apocalipsis 21.3, qué interesante. ¿Alguien puede buscar en su Biblia Apocalipsis 21.3? Creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Apocalipsis 21.3, ¿y alguien lo puede leer, por favor, en la versión Reina Valera? Apocalipsis 21.3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y ellos serán? ¿Y qué dice esta versión? Entonces, si uno hace la pregunta, no, Dios tiene solamente un pueblo, eso obviamente es la tesis reformada. Sabemos que Efesios capítulo 2:14, la palabra pueblo no existe en el texto griego, porque Pablo quiere enfatizar otra cosa, está hablando de un nuevo hombre.
Kainon anthropon. De hecho, esa es la frase que usa, un nuevo hombre. De hecho, hace un énfasis, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Los unos y los otros siguen siendo eso, unos y otros, judíos y gentiles. Eso no se ha separado. No existe tal como la idea de un nuevo Israel. Pero ¿por qué aquí en esta versión se dice que y oí una fuerte voz que venía del trono y que descendía, o que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, ¿cierto? Está hablando de la Nueva Jerusalén, posteriormente a lo que pasa en el milenio. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. ¿Y cómo dice Reina Valera? Su pueblo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuántos pueblos tiene Dios, de acuerdo a esta versión? Muchos. ¿La Reina Valera cuántos pueblos tiene? ¿Cómo hay que entenderlo ahí? ¿Cómo? Es que esto hay que dar el clavo. Esto se abolió la desigualdad frente a Dios. O sea, Sí, pero el punto es que, recuerden, estamos tratando de entender el principio de distinción. ¿Qué dice el principio de distinción? Que Dios hace una distinción entre quienes son judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Existe el concepto del nuevo Israel en la iglesia? No existe. Entonces, entendemos de que Dios tiene un pueblo, o dos pueblos, o tres pueblos, o muchos pueblos. Recuerden que la tesis reformada dice, no, Dios tiene solamente un pueblo. ¿Y qué pasa con el Israel? No, eso ya no existe ya. El Israel ya Dios lo desechó. Ahora, el pueblo de Dios es la iglesia. Esta versión dice que vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Por favor, saltes a la página 162. Esto ya es la última hoja, las últimas dos hojitas. Lo voy a leer un poquito. Dice, es interesante notar que lo que Juan está vislumbrando en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde Dios pastorea a muchos pueblos, es un escenario que tiene un comienzo en el reino milenial. Y esto es importante añadir. La mayoría de los profetas dejan ver este escenario. Isaías, por ejemplo, lo deja ver de manera tan clara que algunos teólogos, a causa de esta misma claridad, no lo logran ver. Isaías 2, del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿dónde queda Sión? ¿A qué se refiere Sión? Jerusalén. Saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El profeta Isaías está vislumbrando lo que va a ocurrir en el escenario del reino, pero también lo que va a ocurrir posteriormente. ¿A quién pastorea a Dios en ese contexto? ¿Solo a un pueblo? A muchos pueblos. Noten lo que dice ahí en la página 162. Estos versículos que están aquí, noten. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. ¿Está ocurriendo eso ahora? Por supuesto que no está ocurriendo eso ahora. ¿Cómo está el mundo en el día de hoy? Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Sofonías 3:20, en aquel tiempo yo traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre, ¿qué dice ahí? Entre, ¿qué significa entre? Israel entre todos los pueblos. Isaías 61:9, y la descendencia de ellos, Israel, será conocida, ¿dónde? Entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Y finalmente, Ezequiel 37:27. Hermano, hay un montón de versículos, yo estoy citando solamente unos pocos, para que no estemos aquí hasta tan tarde, ¿cierto? Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos, Israel, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, o sea, los otros pueblos, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué es eso? Hay que legorizarlo eso. Eso dice el texto bíblico, y hermanos, yo creo personalmente que eso se va a cumplir tal cual Dios
lo ha profetizado. Entonces, claramente esto concuerda más. Y de hecho, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esto? ¿Nos quedamos con la Reina Valera o con la Dios habla hoy? ¿Votemos? ¿Con cuál deberíamos quedarnos? ¿Guardias? No, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Somos alumnos de hermenéutica. Chuta, aquí tenemos un dilema, está en plural y aquí está en singular. ¿Cuál será la correcta? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿No? ¿Con qué cosa? Sí, de hecho, muy bien, eso está muy bien. Comparar todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿A quién va a pastorear Dios? ¿A un pueblo? A muchos. ¿Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Sigue siendo el pueblo de Dios, pero también Dios va a pastorear a muchos otros pueblos. Eso concuerda, por eso esto también tiene mucho que ver con que la Biblia se interpreta por ella misma. El principio de la Escritura interpreta la Escritura. Por medio de ese principio notamos que esta es la traducción más correcta. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer como estudiantes? Ver lo que dice la lectura original o literal. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Con una herramienta que se llama, por ejemplo, muy bien, interlineal. ¿Qué dirá el interlineal? ¿Por qué la Reina Valera traduce en singular? ¿Saben qué? La lectura más segura, más firme, es el plural, pueblos. Entonces, cuando Pablo dice, y de ambos, Efesios capítulo 2:14, cuando dice, y de ambos hizo un, ¿cómo dice? Efesios 2:14, ¿se acuerdan? Efesios 2:14. Ya, con esto vamos terminando, hermanos. Efesios 2:14. Porque es nuestra paz. ¿Ya? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya, ¿cuántos pueblos hizo Dios? Uno. ¿Y qué dice Juan? ¿Cuántos pueblos serán pastoreados? Entonces, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Tiene uno o tiene muchos pueblos? Guardias. Recuerden, la palabra pueblos en Efesios no aparece en el texto griego. Pablo quiere hablar de otra cosa, está hablando de una nueva humanidad. Claramente Dios tiene un pueblo. Ahora, déjenme explicar esto. Después que explico esto, y con esto voy terminando, me gusta lo que dice el profesor Rubén Gómez. Esta es la última imagen. Sáltense por favor a la página 163, que es la última. Voy a leer de la página 162 para entender todo esto, que esto es lo último. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante no confundir lo que Dios distingue. Recuerden que hoy día hemos aprendido dos principios que son principios hermenéuticos. El primero era el principio inductivo, que hace preguntas al texto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién? Eso es muy clave. Siempre no lo olvidemos de eso. No necesitamos tener un libro al lado. Chuta, ¿qué dice este texto? Voy a revisar la hoja. No, inductivo. ¿Quién lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? Inductivo. Y el segundo principio que hemos aprendido hoy, el principio de distinción. ¿Cuál es la base de ese principio? Primera de Corintios 10, 30, 32. ¿Ya? Es un principio que se observa en toda la Escritura. Dios hace una distinción entre quién. Entre quiénes son judíos, gentiles y la iglesia de Dios. No mezcles las cosas porque si no va a terminar todo y eso es, obviamente es un error, por supuesto. Déjenme leer esto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces es importante no confundir lo que Dios distingue. Y si bien es cierto, en la iglesia de Dios confluyen hoy tanto judíos como gentiles, no son simplemente judíos y gentiles, son el ejemplo presente y anticipado de aquella nueva humanidad. Hermanos, la gente debería ver en usted y yo esta nueva humanidad que Dios está redimiendo. ¿Cómo se conduce un cristiano? Deberíamos nosotros mostrarlo. ¿Cómo perdona a un cristiano? ¿O cómo es el perdón cristiano? ¿Cómo es la moral cristiana? ¿O cómo debe ser la ética? Usted y yo deberíamos ser un ejemplo de eso. Eso es lo que está, en cierto sentido, enseñando toda la epístola. Que hay una nueva humanidad, pero de acuerdo a como lo señalamos aquí, ¿cierto? Dice, teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces es importante no confundir lo que Dios distingue
Y si bien es cierto, la iglesia de Dios confluyen hoy tanto judíos como gentiles convertidos, no son simplemente judíos y gentiles, son el ejemplo presente anticipado de aquella nueva humanidad escatológica que verá su realidad en el reino terrenal del Mesías, en la que no solo un remanente de Israel será salvo, sino todo Israel, como dice Pablo a los Romanos. Y muchos pueblos concurrirán con Israel para adorar al Señor. Dicho en otras palabras, la iglesia e Israel no son lo mismo. Sin embargo, y esto es importante añadir, el principio de distinción no anula, el hecho particular de que las Escrituras usan el adjetivo pueblo para referirse tanto a Israel, al remanente fiel de Israel y también a la iglesia, pero de manera vocacional, como claramente se acentúa en 1 Pedro 2:9. ¿Han leído este versículo? Algunos dicen, aquí está, ¿no ven? Israel o la iglesia es el nuevo Israel. ¿Por qué razón? Déjenme leer este texto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algunos dicen, aquí está, ¿no ven? Todos estos conceptos que son aplicados a Israel se aplican a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es el nuevo Israel. No, error. Porque Pablo o Pedro lo que está haciendo es que hay una continuidad vocacional, no de ADN en el sentido de que, la iglesia es el reemplazo de Israel. Sino, vuelvo a insistir, una continuidad vocacional. ¿Qué significa eso? Más vosotros sois linaje escogido. ¿De qué linaje vienen ustedes, hermano? Somos diferentes de los israelitas. Yo no vengo de Abraham, no soy descendiente de Abraham. Pablo, ¿en qué sentido está usando este concepto de linaje escogido? De elegidos. Está hablando de la elección. Después dice real sacerdocio. ¿De qué sacerdocio viene el hermano Juvencio? ¿Melquisedec? ¿No? ¿Arónico? ¿Cuál? No, cada uno de nosotros es un sacerdote porque Dios nos ha investido con el poder del Espíritu Santo. Dice, y noten cómo usan los conceptos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Se dan cuenta? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero en qué sentido lo usa? En el sentido vocacional. Cada uno de nosotros debe ser un ejemplo del verdadero pueblo de Dios, de verdaderos creyentes e hijos de Dios. En ese sentido lo está usando en el contexto. Dicho en otras palabras, con esto estoy terminando, aunque en términos espirituales existe solo un pueblo de Dios, ojo con esto, entendiendo este término como una sola familia de redimidos, sean estos judíos o gentiles, este pueblo incluye a muchos redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quién dice eso? Juan en Apocalipsis, cuando ve a los redimidos. ¿Cómo los dice? ¡Wow! Aquí veo al nuevo Israel. ¿Dice eso Juan? Ve a redimidos de toda lengua, pueblo y nación. Hermanos, Dios finalmente va a redimir a una nueva humanidad. Ya lo está haciendo ahora con usted, es un ejemplo de eso. Usted es un ejemplo de esa nueva humanidad. Y un día, Dios nos va a redimir, vamos a estar con el Señor. Y usted va a tener hermanos de todos lados. Haitianos, alemanes, no sé qué más. Argentinos, bolivianos, rusos, etcétera, etcétera. Todos vamos a ser una familia, pero todos y cada uno también de diferentes pueblos. Dios tiene un pueblo en el sentido de familia, sí, pero también de los redimidos hay muchos de todos los pueblos. Déjenme explicar esto con lo último. Dice en otras palabras, ahí yo lo explico. Por eso es cierto señalar que Dios tiene un solo pueblo, pero también muchos pueblos. En este sentido es importante advertir que la palabra pueblo tiene un significado dinámico y polisémico. No sé si voy a cambiar esta palabra, porque polisémico, ¿qué significa? Más de un significado. Y en cierto sentido sí, de acuerdo al contexto como se use. Recuerden que en 1 Pedro 2, 9 al 10, Pablo no está diciendo que la iglesia ahora es el nuevo Israel porque tiene un linaje escogido o tiene un sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio tiene la iglesia? ¿De qué sacerdocio vengo yo? ¿Sacerdocio Torre? No, no podría compararlo con el sacerdocio arónico o con el de Melquisedec. Me gusta lo que dice este autor, si lo pueden comprar, este libro es muy bueno. Él dice lo siguiente, explicando, de hecho, la Trinidad, muy interesante, la Trinidad es un misterio. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, por supuesto. Ahora, ¿el Hijo y el Padre son la misma persona?
Guardias. ¿El Padre y el Hijo son la misma persona? No, no son la misma persona. Guardia. ¿El Padre y el Hijo son la misma persona? Estamos cayendo en ciertas herejías del primer siglo. Recuerden que en los primeros siglos había muchas herejías que se confundían por el tema de la Trinidad, un concepto que es difícil de entender. Jesucristo es de la misma sustancia del Padre, pero es una persona individual. ¿Quién murió en la cruz? El Padre. ¿Saben que algunos postularon eso? Eso se llama patripasionismo. Ah, murió el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre son lo mismo. En esencia son lo mismo, pero son personas distintas. ¿Cómo usted es bautizado? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado con el modalismo, por ejemplo, esto de yo soy el Padre, ahora me escondo, ahora soy el Hijo, como que me cambio de ropa. Hay muchas distorsiones de la Trinidad en este sentido. Ahora, tomando este ejemplo, el profesor Gómez dice lo siguiente: la iglesia, perdón, no sé qué me pasa con este control, ahí, o yo soy el problema, creo que por ahí, ¿cierto? Guardia. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cómo comprender esta multisignificancia? El profesor Rubén Gómez lo ha captado muy bien al explicar, usando el símbolo habitual para explicar la Trinidad, ¿cierto? Escudo de la fe, el misterio existente entre la Iglesia y el remanente de Israel. Todos son el pueblo de Dios, pero al igual que la Trinidad, cada uno de estos grupos tiene su particularidad en relación a los otros. Por ejemplo, ahí dice, la Iglesia es el pueblo de Dios, pero no es el remanente. El remanente es el pueblo de Dios, pero no es Israel. Israel es el pueblo de Dios, pero no es la iglesia. ¿Me entienden? Usted puede decir, pero ¿cómo esto es enredado? Bueno, ¿y la Trinidad? Por eso es que un testigo de Jehová no acepta la Trinidad. ¿Saben por qué? Porque no es matemático, en cierto sentido. Porque la palabra de Dios asigna divinidad tanto al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Los tres son Dios. No es que sean tres dioses, eso es triteísmo. Hay un solo Dios manifestado, ¿cierto?, en diferentes personas individuales. ¿Es un misterio? ¿No me cabe en la cabeza? Claro, no me cabe, pero yo lo creo por fe. ¿Saben por qué? Porque eso enseña la palabra. No tengo que distorsionarlo, torcer la Escritura para que cuadre con el pensamiento humanista. Por eso, ¿cuántos pueblos tiene Dios? ¿Sí? ¿Sí? A ver, porque el remanente, la palabra remanente, ¿qué significa? El resto, ¿cierto? Miren, esto es muy interesante. Siempre hubo un remanente fiel. Está el Israel nacional, étnico, y siempre lo que tú ves desde el comienzo de la historia es siempre un Israel constantemente rebelde. Los hijos de Coré, ¿cierto? En esas rebeliones, en el caso de las primeras incursiones a la tierra prometida, ¿cierto? La mayoría siempre está en continua rebeldía. El caso de Josué, Caleb, ¿cierto? Los espías, ¿se acuerdan cuando van a ver la tierra? ¿Cuántos de ellos están confiando en la palabra del Señor? Siempre es un remanente de manera constante. Ahora, desde el punto de vista de la historia y del proceso de la historia de Israel, ¿cierto? Es el remanente el que va sobreviviendo, pero del remanente surge el nuevo pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos, y después de esto todo Israel será salvo, ¿de dónde surge todo ese Israel? Del remanente. Pero no todos en Israel realmente tenían un corazón recto. Muchos murieron. ¿Saben por qué? Porque eran y fueron incrédulos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se salva del pueblo de Israel? Siempre es el remanente histórico. Pero en el contexto de la segunda venida, Jeremías 31, cuando dice, y derramaré sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá
espíritu de oración. Bueno, Zacarías lo dice, Jeremías también dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no se apartarán más, ¿cierto? No irán más a los ídolos. Estoy citando Jeremías 31, Ezequiel también, que es tremendo ese capítulo. Lo que hace Dios ahí, justamente, es del remanente formar al nuevo, ¿cierto? Y regenerado Israel. De ahí surge toda la nación. ¿Pero cuándo? En concordancia con la venida de Cristo, o en este caso la segunda venida. Recuerden que en la tribulación Israel es probado, ¿cierto? Hoy Israel está endurecido, como dice Pablo, ¿cierto? El misterio del endurecimiento en parte de Israel. Pero cuando venga el Señor, ellos van a ser tratados por el Señor y finalmente ellos van a mirar a Cristo y obviamente Dios los va a transformar. De hecho, es muy interesante lo que dice Jeremías. Y yo pondré sobre ellos espíritu de oración. Y yo haré esto. Y yo haré esto. Si tú lo lees de una manera humanista, dirías, oh, pero esto es una imposición de parte de Dios. Bueno, lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Ninguno de nosotros dijo, oh, estoy aburrido de mi vida secular, voy a volver a Cristo. Ninguno de nosotros lo hizo. Si alguna vez nosotros volvimos a Cristo fue porque Dios quiso y puso eso en nuestros corazones. Lo mismo va a hacer con Israel. Entonces, del remanente surge todo el pueblo, pero durante la historia, no todo Israel, nacional o étnico, es el Israel, ¿cierto? O obediente, digámoslo así. Hoy mismo, tú vas a Israel, tú ves, por ejemplo, yo no sé si el año pasado veía noticias en donde estaban celebrando el Festival del Orgullo Gay en Israel. ¿Hay judíos que de ahí van a ser salvos? ¿Que pueden ser salvos hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Sí, pero hay muchos que no lo van a hacer. Entonces siempre ha habido un remanente constante. Por eso, cuando hablamos del remanente, si usted dice, ¿remanente es el pueblo de Dios? Claro que es el pueblo de Dios. ¿Israel es el pueblo de Dios? Sí, también se usa en el Nuevo Testamento en ese sentido como pueblo de Dios, claramente. Pero hay que distinguir en que no todos siempre en Israel fueron creyentes. Simplemente tienes que leer el Antiguo Testamento, nada más que eso. Pero el remanente sí está constituido de israelitas. Claro, son israelitas. Todos ellos son israelitas, todos. Y de hecho, miren, déjenme terminar con una cita en Ezequiel. Miren, acompáñenme a Ezequiel, que es un pasaje que a mí me gusta mucho. Ezequiel, eso puede responder un poco a tu pregunta. Ezequiel 37. Con esto vamos terminando. Ezequiel 37. Ezequiel dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó al espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Han escuchado esta profecía? Es tremenda, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios hace revivir a la nación? Me salto a los versículos 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío. Algunos van a decir, no, por eso esto se refiere a la vuelta del exilio. Sigamos leyendo y vamos a ver si es o no, calza con la vuelta del exilio. Recuerden que Israel fue exiliado por 70 años y después vuelven a la tierra. Después dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Sigo leyendo. Vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está diciendo, mira, déjame ilustrarte lo que va a pasar con Israel. Toma dos palos, uno en tu mano. Sigo leyendo. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Casa de Judá, casa de Israel. Los junta y ¿qué son? Uno solo, o el pueblo de Israel. Ahora, uno puede decir, no, pero esto no, ya se cumplió. Sigamos leyendo. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo,
¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Qué querrá decir el Dios con esta ilustración? La nación está dividida en el contexto. Sigo leyendo. Y les dirás, así ha dicho Jehová. 19. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros y las pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán un solo en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, ¿cierto? Y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré, fíjense, una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Saben? Los teólogos reformados dicen, no, todo esto se cumplió en la iglesia, que es el nuevo Israel. Para llegar a esa conclusión tienen que espiritualizar el texto bíblico y asignar a estos pasajes un significado alegórico, espiritualista, muy diferente a lo que el texto está diciendo claramente. ¿Saben dónde? A mí lo que me impresiona de estos capítulos es que quien firma estas declaraciones, ¿saben quién es? No es MacArthur, no es el dispensacionalismo. Es así ha dicho Jehová. Si tienen que poner atención en el texto simplemente. Así ha dicho Jehová el Señor. No, es que no se cumplió y bueno, se cumple espiritualmente en la iglesia. Ahora nosotros somos el nuevo Israel, los hijos espirituales, los israelitas, los nuevos israelitas. ¿Cómo es posible, hermano? A mí no me cabe en la cabeza eso, que lleguen a concluir eso ignorando lo que dice el texto bíblico. Sigue leyendo el texto. Lo que dice a continuación en el 22 dice, y los haré una nación en la tierra y los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí lo que está hablando de la cohesión política, digámoslo así, de Israel. ¿Cuándo ha ocurrido eso? No ha ocurrido. No hay un rey sobre ellos. Pero noten lo que dice el 23, que este es el énfasis espiritual. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones. ¿Cómo eso? Me va a salvar de la rebelión. ¿Saben, hermanos, lo que hace Cristo cuando llega a nuestros corazones? Nos salva de la rebeldía. Por eso es que es inconcebible que un cristiano sea rebelde. Es inconcebible que un cristiano sea, obtuso, cerrado. Porque Dios te salvó incluso de eso. Y aquí cuando dice, los salvaré de sus rebeliones y me serán, ¿cierto?, por pueblo y yo a ellos por Dios. Hermanos, ¿cómo es Israel ahora? ¿Cómo? Rebelde, obtuso, endurecido. Si queremos la explicación teológica, están endurecidos. Anda Israel. Hay muchos judíos que siguen la Torá, pero no conocen al Señor Jesús, no lo aceptan como el Dios encarnado. ¿Por qué? Pablo me explica, porque están endurecidos. ¿Quién los mantiene endurecidos? Su propio pecado. Pero también Dios los está dejando ahí. ¿Por qué? Porque tienen un tratamiento especial por el Señor que lo está tratando. Pero noten lo que sigue, y con esto termino. Mi siervo David será rey sobre ellos. Pero si David murió, ¿qué rato? ¿Qué onda? ¿Cómo va a ser David su rey? ¿Me entienden? Cuando Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de David, que reinará sobre la casa de Judá, y su reino no tendrá fin. No, eso es espiritual. Hermanos, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos. Noten, y andarán en mis preceptos. ¿Cuándo Israel ha andado en los preceptos de Jehová? Solamente el remanente ha podido hacer eso, pero aquí se está vislumbrando ¿a quién? A todo el pueblo. Y dice, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y noten el 25. Si uno puede dividir este capítulo es increíble. Restauración política, restauración espiritual y restauración geopolítica o geográfica. Noten lo que dice el 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. No, pues si ya Dios cumplió esa profecía, no tienen que cumplirla.
Entonces, ¿por qué tenemos a un profeta posterior al exilio siguiendo hablando de que van a habitar o van a seguir habitando en su tierra? Habitarán en la tierra que dio a vuestro siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. ¿Qué significa para siempre, hermano? Para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y lo estableceré y multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi santuario significa que que Dios va a estar en medio de ellos. Díganme ustedes, ¿cómo Dios puede estar en medio de ellos? Díganme ustedes, respóndame a esa pregunta. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando dice, mi santuario estará en medio de ellos. ¿Cómo puede hacer Dios para que esté habitando en medio de ese pueblo? Como rey. Sí, pero como rey. ¿Pero en qué sentido? En el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo, ¿cierto? Y era muy difícil que los israelitas pudieran decir, pero eso voy a hablar con Dios. ¿Qué pasaba si hacías eso? Morías en el acto, ¿cierto? Era bien, todo un sistema, no podías ir, sacerdotes entraban una vez al año. Pero dice que ahora Dios va a habitar en medio de ellos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios puede habitar en medio de ellos? Ya, está bien, como rey, pero eso es ficticio. ¿Cómo? O sea, ya, literal. Dios. Ese es el punto. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es rey. ¿Qué más? Es Dios. Es la persona de Cristo. Va a estar morando en medio de ellos. A eso se refiere. Y noten, y haré con ellos un pacto perpetuo será con ellos, y estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No existe la teología del reemplazo. ¿Qué dice Ezequiel? Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto trasciende Romanos 11, porque se ve una perspectiva hasta el reino. Lo que hace Pablo, ¿saben qué es? Es simplemente confirmar lo que dice el profeta, nada más. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ni se te ocurra pensarlo. Después dice, y sabrán las naciones, miren, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¡Wow! Tremendo, hermano. Para mí es tremendo. Esto puede explicar un poquito lo que hemos visto hoy día. Pero hoy día hemos aprendido dos conceptos que ya son conceptos hermenéuticos. Primero, el principio de inductivo. Esto me sirve para cualquier análisis de cualquier texto. Y el segundo principio que hemos aprendido, el principio de distinción. Dios distingue y su palabra distingue al judío, al gentil y ¿qué más? A la iglesia de Dios. Lean el material porque lo pasamos así, ¡pum! Porque es harto material, ¿ya? Así que, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Porque los guardias ya se fueron, entonces no se preocupen. Pastor, yo estoy seguro de que el remanente de Israel. O sea, sí, en cierto sentido, el remanente, recuerden, el remanente son los piadosos, son los piadosos de Israel. El pueblo de Israel, como nación étnica, claramente se escogía por Dios, pero recuerden, todo el tiempo Israel, siempre dentro de Israel hay un remanente que siempre es fiel. Pero muchos de ellos no fueron fieles, murieron en el desierto. Recuerden, ¿cuántos murieron en el desierto? ¿Toda la generación de 40 años para abajo era? Para arriba, perdón. De 20. Gracias, Tiare, muchas gracias. Perdón. Y de hecho, Deuteronomio significa la segunda ley, la repetición de la ley. ¿Para qué? Para la nueva generación. ¿Qué pasó con los primeros? Todos murieron. ¿Ya? Así que, si no hay preguntas, hermanos, pero dos conceptos que vuelvo a repetir. El principio de inductivo, ¿cierto? Y el segundo principio de distinción. No olvidar ese concepto que es muy importante. Oremos al Señor y quiero pedirle, ¿cierto?, a Cristian que nos pueda dirigir en la última oración. Padre, Señor, le agradecemos en esta hora, Padre, este estudio, Señor, que nos permite, Padre, poder estudiar de buena forma tus palabras. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de poderlo hacer. Y gracias, Señor, también porque tenemos nuestro pastor que está enseñando, Señor, dando estos principios, Padre, para poder interpretar de buena forma su palabra. Gracias, Señor, por dejar a mi hermano a sus hogares. Padre, que mañana, Señor, podamos estar reunidos alabándole a usted, Señor. Te merece honra y gloria, Padre.
Y, Señor, le damos las gracias porque usted está en medio de cada uno de nosotros. Dirija nuestro hogar, Señor, y permita que mañana también podamos venir a adorar a usted. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.